Hola, buenas. Hoy nos disponemos a estudiar el último de los temas relacionados con la geografía, que es el tema 19, concretamente el de la población española actual, comportamiento demográfico, fenómenos migratorios. El punto 1, como siempre, una introducción. Haríamos una especie de una evolución desde la Edad Media, pues porque es cuando comenzamos a tener datos más o menos fiables, recuentos de población, eh, y lo llevaremos hasta el siglo XX, donde se produce el paso de una sociedad agraria a una de servicio. El punto 2, ya estaríamos hablando de la población española totalmente, como reza el título, y para ello lo primero que vamos a hacer es de dónde tomamos los datos, cuáles son las fuentes para estudiar esa población. Esas fuentes en España son el censo de la población, que se realiza cada 10 años, los años terminados en 1, aunque hay revisiones a mitad de periodo, el padrón municipal, el registro civil, y todo ello pues está avalado y centralizado por lo que se llama el Instituto Nacional de Estadística. El punto 3 sería la evolución del crecimiento de la población. Básicamente lo vamos a centrar, como hemos dicho en la introducción, a partir del siglo XX, porque es la población española actual. Vamos a comenzar desde sus raíces, qué es lo que ha pasado. Pues ya a principios del siglo XX pasamos de 18 a finales de ese siglo XX a más de 40, pero un crecimiento que ha tenido una serie de etapas. La primera, la del 1900 al 1950, a la mitad de la centuria, se produce una caída brusca de la mortalidad. Del 50 al 80 se produce lo que nosotros denominamos el baby boom, el crecimiento de la población, que después veremos reflejado en las pirámides de población correspondientes. Del 80 al 99 y prácticamente hasta la actualidad un crecimiento casi nulo, la caída de la natalidad y el crecimiento gracias casi exclusivamente a la inmigración. En la actualidad hay una caída de la fecundidad bastante importante, llegó a su punto culmen en 1997 en 1,2 hijos por mujer en edad de procrear, cuando lo ideal sería 2,1, y en una caída de la mortalidad y la infantil, y subida de la esperanza de vida. Se llegó a los 78, actualmente está en unos 83 y algo. Este siglo XX es el siglo de la transición demográfica, como veis en el gráfico de la pantalla. Se produce una caída de la mortalidad y un descenso también de la natalidad. Por lo tanto, llegamos a un crecimiento nulo. Es un proceso que se ha producido igual que en los países avanzados, pero en España lo hemos alcanzado un poquito más tarde. El punto 4, hablamos de la distribución de la población, y en este punto pues veremos cómo esa distribución tiene como característica el aumento de la densidad de población, la oposición litoral interior, como vemos en uno de los mapas, y la oposición ciudad-zonas rurales. Más del 70% de la población española vive en ciudades, en el ámbito urbano. El punto 5 de los 6 que tiene el tema, el punto 5 hablaríamos de la estructura de la población. Por edades, se produce un aumento de la población de más de 65 años y un descenso de los nacimientos, como podemos ver reflejado en cualquier pirámide actual. Y por sectores económicos se produce lo que se llama la tercerización, porque se da un trasvase del sector primario al sector terciario.
La estructura demográfica, en su composición por edad y por sexo, pues veremos cómo hay 96 hombres por cada 100 mujeres, en lo que nosotros denominamos ser ratio, y se produce una tendencia, como hemos dicho antes, hacia el envejecimiento. Con respecto al estado civil, desciende la población soltera y aumenta la población de divorciados y separados. En cuanto a la estructura económica, la población activa e inactiva, que son los dos grupos en la que lo podemos dividir, pues la población activa, pues en edad de trabajar, la desempleada, pues ha sufrido un gran ascenso, y estos últimos años pues está acusando un ligero descenso poco a poco. El último punto, los fenómenos migratorios, del que habla el título. Nosotros lo vamos a llevar un poquito más allá, pues porque lo vamos a ver cómo repercute territorialmente. Y si tuviésemos que decir algunas de las características poblacionales de España, y es que España ha pasado de ser un país emisor a ser un país receptor de migrantes, en términos absolutos. Las migraciones las vamos a dividir en exteriores e interiores. Las inmigraciones exteriores hacia el norte de África fue en el siglo XIX, hacia ultramar en la primera mitad del siglo XX, hacia Europa en los años 60-70, con unas consecuencias, como siempre, tanto positivas como negativas. Ruptura familiar, despoblamiento, aunque llegaron divisas, menos paro, etcétera, etcétera. Las emigraciones interiores, por el proceso de industrialización y urbanización sufrido por España, pues hasta la segunda mitad del siglo XX no fue mucha, solo hasta ese momento hacia Madrid, País Vasco y Cataluña, que son las grandes regiones industriales y atraedoras de población y de trabajo. Como digo, a partir del año 60-70 se produce un aumento considerable. Las nuevas tendencias son dos, van en dos vías. Por un lado, la emigración entre ciudades, y por otro, el retorno de viejos emigrantes. Como consecuencia, pues el crecimiento demográfico en zonas receptoras, la necesidad de nuevos equipamientos, infraestructura, vivienda, etcétera, y el descenso de la población en las zonas emisoras. El interior peninsular prácticamente se ha quedado despoblado. El último de los puntos es hacer referencia a la inmigración de extranjeros. Hay de todo tipo, hay extranjeros nacionalizados, trabajadores, estudiantes, asilados, refugiados, los menos, y la gran masividad se produce en los inmigrantes ilegales, que todos los días vemos cómo cruzan nuestras fronteras en busca de un futuro mucho más aliciente que en su país de origen, como lo hicimos nosotros en años y en siglos anteriores. Muchas gracias y espero que os sea de utilidad.